Mis queridísimos mos, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Materia Oscura. Hoy me voy a dar un gustazo. Llevaba tiempo queriendo hacer este capítulo, pero no tenía la excusa. Y la excusa me la ha dado un hecho, un descubrimiento. Tenéis una fotografía justamente aquí detrás, ahora os explico lo que es, para hablar de la vida, del origen de la vida en nuestro planeta, de cómo hemos llegado a poblar el planeta y a ser lo que somos. No me refiero a los humanos, sino a todas las especies, ¿no? Fijaros bien en la imagen que tengo detrás. Ahí lo que veis es una especie de esfera rodeada como por un marco o por una especie de aura, ¿no? Eso que veis ahí tiene 1000 millones de años de antigüedad y probablemente es el primer animal que pobló la Tierra, o por lo menos uno de los primeros, desde luego el más antiguo de todos los que se han descubierto fósiles hasta el momento. Era muy pequeñito, ¿eh? Esta especie de bolita medía 30 milésimas de milímetro, pero si la observáis bien, es muy fácil darse cuenta de que está formado por dos tipos de células diferentes. Y ahí es donde está lo especial de esta criatura. Hace 1000 millones de años, por primera vez, las células individuales, que eran lo único que había vivido en el planeta durante los 3000 millones de años anteriores, empezaron a unirse para formar seres más complejos, es decir, animales. Los fósiles más antiguos de formas de vida de nuestro planeta, conocidos, tienen 3.760 millones de años de antigüedad. 3.760. Y evidentemente son microorganismos unicelulares, es decir, formados por una sola célula. Durante 3.000 millones de años, a partir de ese momento, toda la vida, todas las formas de vida que hubo en la Tierra eran eso, eran organismos de una sola célula, microbios, bacterias, seres unicelulares. Hace alrededor de 1000 millones de años, hasta ahora se pensaba que hace unos 800 millones de años, pero el descubrimiento de este bichito nos dice que ese proceso empezó antes. Pues hace alrededor de 1000 millones de años, esas células que vivían cada una por su cuenta, como las que hay ahora mismo, sigue habiendo muchísimas bacterias, la mayor parte de las criaturas vivas todavía son bacterias, ¿no? Pues empezaron a juntarse, a unirse, ¿para qué? Para repartirse tareas. Había una ventaja en estar unidas en comparación de seguir viviendo separadas. Esto, que son solo dos tipos de células, es una de esas primeras manifestaciones. Por eso, de este tipo de criaturas que tenemos aquí detrás, de aquí, vienen todas las criaturas complejas que están hechas por más de una célula, es decir, todos los animales que conocemos, desde las ratas, a los elefantes, a las gaviotas, a las personas o a las moscas. Si os fijáis, hoy en día, todos los rincones de la Tierra están poblados, están densamente poblados, hay vida por todas partes. Una enorme multitud de especies puebla la Tierra. Los científicos han calculado que desde el principio de los tiempos, desde el origen de la vida, por lo menos de la vida compleja, que este es uno de los primeros representantes, ha habido cerca de 500 millones de especies diferentes en la Tierra, de las cuales hoy sobreviven cerca del 1%, solo el 1%. Es decir, la inmensa mayor parte de las criaturas y de las especies que alguna vez han vivido en el planeta han desaparecido. Algunas han estado muchísimo más tiempo de lo que llevamos los humanos. Han estado dominando el mundo muchísimo más tiempo, 10, 100, 1000 veces más tiempo de lo que llevamos los humanos. Con un poco de suerte y siendo generosos, los humanos llevamos unos 2 millones de años. Y digo 2 millones de años, y hace 2 millones de años lo que teníamos eran unos homínidos de 1,20 m de estatura, todos cubiertos de pelo, y que apenas empezaban a caminar sobre los pies, sobre sus dos piernas, ¿no? Empezaba la bipedestación. Bueno, concedamos, 2 millones de años. Los dinosaurios, por ejemplo, muy anteriores, estuvieron dominando la Tierra durante 80 millones de años. Y las bacterias,
que todavía hoy las bacterias, los microorganismos, llevan durante toda la historia de la vida, es decir, llevan cerca de 4.000 millones de años viviendo y dominando el planeta. De hecho, Stephen Jay Gould, que es un gran científico y un gran pensador de la ciencia, dice que la forma más significativa de vida que ha habido nunca en el planeta siguen siendo los organismos unicelulares. Todo lo demás, esta criatura y todo lo que vino después, porque este fue el principio, después cada vez más células fueron juntándose para crear animales cada vez más complejos. Bueno, pues todo eso no es más que una desviación, un accidente que no sabemos muy bien ni dónde va a terminar. Mañana toda la vida compleja podría terminar porque nos caiga un meteorito o porque nos autodestruyamos por lo que sea, y las bacterias seguirían reinando. De hecho, hoy, en el presente, todavía vivimos en la era de Arquea, que es la era de las bacterias. Son, no lo dudéis, la forma dominante de vida del planeta. Bueno, 500 millones de especies, de las cuales conocemos cerca de un 1%. Hasta el momento, la ciencia ha identificado con nombre y apellido cerca de 1.750.000 especies, ¿vale? Con lo cual, de las especies que quedan vivas, de ese más o menos 1% de las especies totales, todavía no las conocemos todas, ni muchísimo menos, no conocemos ni la mitad. Es verdad que las especies se reparten de forma distinta. A nosotros nos es mucho más fácil buscar especies, por ejemplo, en tierra firme que en el mar, que es mucho más complicado de investigar. Por eso se cree que conocemos unos 2/3 de todas las especies distintas que viven sobre tierra, pero apenas conocemos un pequeño porcentaje, quizá un 2 o un 3% de las que viven en el mar. De hecho, cada año se descubren unas 1.600 especies nuevas de criaturas marinas, y muy pocas terrestres, con excepciones. Recuerdo que hace unos años se descubrió incluso un elefante que no se había, o incluso delfines, ¿no? O sea, criaturas ya más complicadas. Bueno, todo esto para deciros que está lleno de vida, ¿no? Pero claro, todas esas especies que viven ahora y que alguna vez han existido, pues resulta que tienen en común una característica muy importante, que es el mero hecho de estar vivos. Parece una tontería, pues claro, estamos vivos, pero no es ninguna tontería, porque el hecho de estar vivos implica que compartimos una determinada manera de funcionar. Funcionamos de la misma manera, nos basamos en los mismos elementos, compartimos un código genético que es universal. El código genético es universal, lo tienen igual las moscas que lo tenían los dinosaurios, o que lo tenemos nosotros, o que lo tienen nuestras mascotas. Es universal. Y eso está hecho ¿de qué? Pues está hecho de ADN, que es el ADN, es esa hebra en forma de espiral, en la cual están contenidas todas las instrucciones para que una especie sea exactamente como es, ¿no? Bueno, resulta muy curioso que entre el ADN de una mosca de la fruta, que se usa muchísimo en laboratorios para muchísimos experimentos, esas mosquitas pequeñas que salen en la fruta, diminutas, bueno, pues el ADN, entre el ADN de una mosca de la fruta y el del ser humano, resulta que hay, no os asombréis, hasta un 80% de coincidencias. Eso quiere decir que lo que diferencia a una mosca de la fruta de un ser humano está codificado solo en ese 20% de diferencia que hay entre ellos y nosotros. Si cogemos un animal más similar a un mamífero cualquiera, no sé, un cerdo, un perro, una jirafa, esas coincidencias aumentan hasta el 90%. Y si ya nos vamos más cerca y cogemos a un primate, a un mono, a un gran simio, pues los dos ADN son prácticamente indistinguibles. Cerca de un 98%, más de un 98% de similitudes. Eso nos lleva a una conclusión extraordinaria. Si la mayor parte de nuestro ADN, que es lo que nos define como criaturas, es común, significa, bueno, si es común y somos tan diversos y tan diferentes como puede ser una mosca de una persona, pues eso significa que la inmensa mayor parte del esfuerzo se hace precisamente para tener eso en común que tenemos todos
los seres vivientes, estar vivos. Es decir, ese 80% de similitud entre el ADN de una mosca de la fruta y el nuestro significa que todo eso se utiliza para poder estar vivo. Estar vivo no es una cuestión baladí, no es una cuestión superficial, es algo muy complicado, muy complejo, y si no, que se lo digan a los científicos que están buscando vidas en otros planetas, ¿no? No la encuentran de momento, es algo realmente muy complicado. El hecho de estar vivo, pues, es diferencial. Pero claro, si resulta que compartimos esa gran parte del ADN, que es lo que nos posibilita estar vivos, y que la parte no común es lo que diferencia a una especie de otra, eso significa que si echamos hacia atrás en el tiempo, tendrá que existir una primera criatura, un primer organismo que estrenó esa forma, esa serie de reacciones químicas que dieron lugar al ADN, que estrenó, que fabricó por primera vez el ADN, y que esa criatura resulta que es el antepasado común de todas las criaturas vivientes de la Tierra. Esa criatura, los investigadores llevan décadas buscándola y la han llamado Luca. Mi nombre es Luca y soy el primer antepasado común de todos los seres vivos. Luca, es un acrónimo en inglés, significa Last Ultimate Common Ancestor, que es el último antepasado común. Y se supone que vivió, os he dicho que los fósiles más antiguos que tenemos de criaturas antiguas, que son unicelulares, tenían 3.760 millones de años. Pero esas bacterias ya estaban lo suficientemente evolucionadas como para suponer que las había más primitivas antes. Con lo cual, Luca debió de vivir incluso cientos de millones de años antes de ese momento, probablemente hace unos 4.000 millones de años. No lo hemos encontrado, todavía nadie ha encontrado a Luca, pero se le sigue buscando. Y ahora volvamos a esta fotografía, volvemos a poner la misma fotografía. Esta criatura que tenemos aquí, comparada con Luca, es el colmo de la evolución. Entre Luca y esta criatura, que es el primero de los animales complejos, han pasado 3.000 millones de años. Durante 3.000 millones de años, esos primeros organismos unicelulares empezaron a multiplicarse, a crecer, a diferenciarse, y tardaron 3.000 millones de años en llegar al punto de empezar a cooperar. Aquí los tenemos, es esta. Este animalito, que se llama Bicellum brashieri, Bicellum porque tiene dos células, como os hemos dicho antes, dos tipos de células, ¿no? Fue, como os vengo diciendo, uno de los primeros que estrenó la cooperación. Si lo pensamos bien, cualquier organismo vivo, nosotros mismos o nuestros gatos, son un conjunto de miles de células diferentes, ¿no? Unas se ocupan de la digestión, otras de ver, otras de oír, otras de pensar, otras de transportarnos. En fin, la diferenciación es lo que hace que un organismo sea complejo, la diferenciación celular. Bueno, pues este es uno de los primeros ejemplos, solo tiene dos tipos de células. Tiene 1.000 millones de años, es decir, es muchísimo más reciente que Luca y que todo lo que vino después, y tiene, como os he dicho, os recuerdo, tiene 30 milésimas de milímetro. Los científicos lo encontraron en el fondo de un antiguo lago de hace 1.000 millones de años, en una roca sedimentaria en Escocia, ha sido encontrada en Escocia. Y en ese lago se encontraron muchísimos ejemplares de estos Bicellum, ¿no? Los investigadores creen que esto que tenemos aquí es un ejemplar adulto, porque muchos otros de estos organismos, los dos tipos de células, en lugar de tenerlas tan diferenciadas como en la foto que tenéis aquí, estaban mezcladas, y eso se interpreta como un organismo juvenil, como que eran ejemplares jóvenes. ¿Qué es lo que vino después de esto? Bueno, pues que más células, se fueron juntando y se fueron creando, se fueron creando organismos cada vez más complejos, cada vez hechos de más células. El proceso tardó pues unos cientos de millones de años, porque tenemos que llegar a lo que se llama el auténtico Big Bang de la vida en la Tierra. Y ese no se produjo hasta hace 500 millones de años. Es decir, 500 millones de años después de que viviera esta criatura. En esos 500 millones de años
cada vez los animales se fueron haciendo más complejos. Durante mucho tiempo, otros ejemplares que hay, más modernos que este, pero ya animales, criaturas complejas, multicelulares, pues se parecían a unas especies de babosas o de extraños animales que ahora mismo los veríamos y no sabríamos ni qué es un animal, ¿no? O sea, de lo raras que eran. Pero hace 500 millones de años sucedió algo extraordinario. Se produjo lo que se llama la explosión del Cámbrico. En el Cámbrico, hace eso, entre 500 y 600 millones de años, la naturaleza estalló. Y todas las posibles combinaciones y las posibles formas de estar vivo, la naturaleza las ensayó, todas a la vez. Nunca en la historia de la vida de la Tierra se ha producido algo así. Allí, en el Cámbrico, hace 500 millones de años, durante la explosión del Cámbrico, la naturaleza estrenó todo lo posible, todas las formas posibles, con el esqueleto por fuera, es decir, como los crustáceos, con el esqueleto por dentro, cordados, vertebrados, como nosotros, peces, con extremidades, sin extremidades, con más de 2 extremidades, con 2 extremidades, cefalópodos, con los pies saliendo de la cabeza, todos los, no solamente especies, sino los géneros y las grandes familias de los animales que viven hoy, surgieron allí. Y muchos otros géneros desaparecieron sin dejar rastro. Solamente sobrevivieron unos cuantos, que mira tú por dónde, son los que pueblan hoy el planeta, y vienen de allí, de la explosión del Cámbrico. Insisto, es muy importante que tengáis esto en cuenta. No estoy hablando de especies, sino de familias. O sea, los cefalópodos son una familia que tiene muchas especies dentro. Son todas las criaturas que tienen las extremidades pegadas a la cabeza. Los crustáceos son familias, es decir, hay un montón de animales que tienen el esqueleto por fuera en lugar de por dentro, ¿vale? Pues todos esos géneros surgieron allí. Nunca más, desde ese momento, jamás, nunca más, han vuelto a surgir géneros nuevos, ni familias nuevas de animales. Fijaros, es así que nosotros somos vertebrados. Los vertebrados pertenecen al orden de los cordados, que es como decir que tiene una cuerda por dentro, que es el embrión de lo que después se convertiría en una espina dorsal y en huesos internos. Bueno, ahora somos muchos los animales que tenemos eso, todos los mamíferos, todos los peces, todas las aves, todo eso son vertebrados, pertenecen al orden de los vertebrados. Bueno, pues en el Cámbrico solamente los científicos, en los fósiles del Cámbrico, solamente han encontrado un tipo de cordado, un solo tipo, una sola especie, y era un pececito, una especie de criatura nadadora, cordada, que tenía 2 centímetros, que se llama picaya, con K, lo podéis buscar, picaya, y que era una especie de pececito que tenía una espina dorsal primitiva. Bueno, de ese pececito, igual que todos los animales descienden de ese bicellum que hemos estado viendo, todos los vertebrados descienden de ese único pececito. Imaginaros, se podía haber extinguido perfectamente en aquel momento, pero no lo hizo, llegó su momento, vivió en un mundo en el que estaba dominado, pero en aquel momento, durante los cientos de millones de años, durante los 100 millones de años siguientes, por los grandes artrópodos, las grandes arañas, los escorpiones gigantes, las libélulas de 2 metros, vivió en ese mundo que estaba dominado por eso, y sobrevivió, y gracias a él, gracias a ese diminuto pececito, de ahí salieron todos los vertebrados que llegaron después, incluidos los dinosaurios. Fijaros, así de maravillosa es la historia de la vida. Bien, pues llegamos justamente a ese momento. ¿Qué es lo que sucedió después? Toda esa vida estaba en el mar al principio, la gran mayoría estaba en el mar. Y hubo que esperar, después de la explosión del Cámbrico, unas decenas de millones de años para que las primeras criaturas empezaran a sacar la cabeza del agua y a poblar la tierra. ¿Por qué lo hicieron? Porque antes que ellas, unas especies de algas, que eran muy codiciadas por todas las criaturas que vivían en el mar y se las comían, aprendieron a vivir fuera del agua, y entonces llegaron a la tierra y empezaron a poblar la tierra. Y claro, donde hay comida, la naturaleza se adapta. Hace unos 460 millones de años, los primeros
animales marinos empezaron a aventurarse patosamente como anfibios a comerse esas algas que estaban fuera de la tierra. Y consiguieron adaptarse a vivir fuera de la tierra. Y algunos se adaptaron tan bien que nunca más volvieron al agua. Jamás volvieron al agua. Y dieron lugar a todas las criaturas que pueblan la tierra. Y a partir de ahí empezaron. Hay un caso muy curioso de una criatura que hizo este proceso, salió del mar, vivió durante unos cuantos millones de años en tierra y después se arrepintió y volvió a convertirse en una criatura marina. ¿Sabéis de qué criatura estoy hablando? De las ballenas. Las ballenas eran originariamente, hace cientos de millones de años, eran criaturas marinas. Salieron, de hecho, si le haces una radiografía a una ballena en las aletas, ves que tiene el esqueleto de manos, con dedos. De hecho, salió del agua, esas aletas se convirtieron en patas, empezó a vivir fuera del agua y por lo que sea, o a lo mejor un cambio de clima o unas condiciones o lo que sea, millones de años después, esa criatura fue volviendo a las aguas y donde había desarrollado patas que venían de aletas, volvieron a salir, volvió a desarrollar aletas y ahí las tenemos, ¿no? A las ballenas, las propias ballenas. A lo mejor por eso son tan inteligentes, ¿no? Porque han tenido que hacer el camino 2 veces. Bueno, estamos intentando hacer esta historia de la vida. Este animalito que os he enseñado la foto, os digo que lleva 1000 millones de años entre nosotros, pero que el gran reto, el gran desafío es encontrar a Luca, a ese primer gran antepasado, ¿no? Ese que estrenó la forma de estar vivos que tenemos. Que es posible que haya más formas de estar vivos, es decir, otras recetas que utilicen elementos diferentes, a lo mejor no el carbono, como utilizamos todas las criaturas de la Tierra, sino pues otro tipo de elemento, no sé, el silicio o el ácido sulfúrico, vete a saber. Todo en nuestros genes está escrito toda la vida está escrita con 4 letras nada más, ¿no? Que son los 4 ácidos esenciales que forman los genes, que son los que codifican las proteínas, que son las que detrás de cada uno de nuestros rasgos, de cada uno de nuestros condicionamientos para padecer enfermedades o dejar de padecerlos, hay una proteína detrás. Y esas proteínas las fabrican los genes, tanto individual como colectivamente. Ese es el milagro, ¿no?, de la vida. Pero claro, el hecho de que hubiera un primer organismo nos deja con una pregunta brutal también. ¿De dónde vino ese organismo? ¿Cómo se formó? Y ahí tenemos 2 teorías generales. Hay quienes piensan que eso se produjo aquí, en la Tierra, es decir, que se dieron las condiciones prácticamente irrepetibles para que materia inanimada de repente cobrara vida, por las condiciones que había, ahora hablaremos de ello, y los que piensan que el origen de la vida es extraterrestre, es decir, que en el universo ya estaban los ingredientes de la vida y que esos ingredientes van cayendo en los planetas y en aquellos que están con las condiciones adecuadas se desarrollan y dan lugar a la vida. Eso es la teoría de la panspermia, se llama, es decir, que la vida sería no una cuestión individual de un solo mundo, sino una propiedad del propio universo. ¿Quién tiene razón? Pues todavía no lo sabemos, Lo que sí es verdad es que durante las últimas décadas se ha encontrado ahí arriba, en nubes moleculares de estrellas lejanas, en galaxias lejanas, mires donde mires, resulta que ves compuestos orgánicos. Compuestos orgánicos no son formas de vida, pero son los ladrillos de la vida. Esos compuestos orgánicos, esos azúcares, esos lípidos, juntos se unen y en determinadas condiciones dan lugar a las primeras moléculas de ADN, pueden dar lugar a las primeras moléculas de ADN y a partir de ahí a la vida tal y como nosotros la conocemos. Es decir, cada vez más evidencias apuntan a la posibilidad de que la vida no se originó en la Tierra, sino fuera de la Tierra, y que a la Tierra llegó probablemente a bordo de cometas o a bordo de impactos de asteroides, y cuando aquí se dieron las condiciones, todas esas piezas pudieron ensamblarse y formar los primeros seres vivos. Claro que la panspermia no nos
no nos resuelve el problema de cómo se originó la vida. Lo que hace es trasladarlo afuera de la Tierra, ¿no? No sabemos dónde pudo originarse por primera vez, en qué lugar del universo, ¿no? Eso no lo sabemos, y si es verdad la teoría de la panspermia, probablemente no lo sepamos nunca. Y la otra corriente, la que dice que la vida se formó aquí, claro, estadísticamente es mucho más improbable, pero todos esos elementos básicos, esos ladrillos de la vida, estarían aquí, y en la Tierra primitiva, hace 4.000 millones de años, pues una mezcla de la intensidad de las descargas eléctricas, los rayos ultravioleta, los mares cálidos y calientes, porque el planeta todavía se estaba enfriando, pues pudo crear un caldo de cultivo o una sopa en la que la primera vida se originó. Incluso para eso, incluso los que piensan eso, discuten entre si la vida, que se cree que se formó en el agua, aquí la primera vida terrestre, la de la Tierra, discuten sobre si se hizo en las profundidades oceánicas o en aguas superficiales. La diferencia es muy grande. En el fondo de los océanos hay chimeneas hidrotermales. Estas especies de chimeneas, de las que sale agua muy caliente del interior del planeta, casi hasta 400 grados, y ahí abajo la temperatura del agua es cercana al cero, es decir, muy fría, bueno, pues salen estas chimeneas y alrededor de estas burbujas de calor, pues se pueden ir formando criaturas vivientes. Pero ¿qué ocurre? Nuestro Bicellum, nuestro protagonista de hoy, ese animalito esférico que hemos estado analizando en la fotografía, se encontró en el fondo de un lago, es decir, en aguas superficiales. Con lo cual los científicos están empezando a pensar que es probable que, por lo menos en nuestro planeta, en otros mundos no se sabe cómo fue esa siembra de materia orgánica y que después se convirtiera en vida, porque no hemos encontrado vida en ningún otro lugar, pero aquí pudo haber tenido como dos fases. Una primera fase muy antigua, hace 4.000 millones de años, cuando se formaron los primeros seres unicelulares, de una sola célula, que durante 3.000 millones de años fueron los únicos ocupantes del planeta, y que empezaron después a diversificarse y a convertirse en cosas más complicadas, pero ya no en el fondo de los océanos, sino en aguas superficiales como los lagos calientes, como este Bicellum. Es decir, podía haber sido en dos fases. Fase, digamos, simple y fase más compleja para dar lugar a todo lo que tenemos aquí. En fin, sigue siendo y es un desafío apasionante. La búsqueda de Luca, de ese último antepasado común, no cesa. Se le está poniendo cerco, es decir, cada vez estamos más cerca. Ya sabemos muchas cosas de Luca. Es decir, ¿cómo podemos saberlas si no lo hemos encontrado? Pues muy fácil, porque si esa criatura fue la primera en estrenar el código genético, nosotros mismos tenemos ese mismo código genético. Es decir, buscando genes y analizando genes dentro de nuestro propio código genético, buscando los genes más antiguos, cosa que se puede hacer comparándolo con otros genes de las criaturas más antiguas que hemos conseguido encontrar en fósil. Y entonces se compara y se ve que algunos de nuestros genes tienen una enorme antigüedad. Podemos llegar a exprimir el zumo de nuestros propios genes y llegar a cuáles son los originales, cuáles son los que tenía Luca. Y esos genes ya nos están empezando a decir muchas cosas sobre esta pequeña y fundamental criatura, sobre este primer organismo vivo, sobre este ser que estrenó la vida en nuestro planeta. Estamos cerca, todavía no lo hemos encontrado, pero estamos cerca. Y por supuesto, en el momento en que suceda algo relevante en este campo, pues os mantendré informados debidamente, ¿no? Reconozco que era algo que me apetecía muchísimo contaros, espero que os haya interesado y que os haya gustado, o que por lo menos os haya despertado tanto interés como me suscita y como me despierta a mí, ¿no? El fenómeno de la vida en nuestro planeta. Si ha sido así, por favor, compartir el vídeo. No os cuesta nada darle a un like y suscribiros al canal si es que ya no lo estáis. Nos vemos la semana que viene.